Solamente una petición tengo yo para los showrunners de esta serie. No más Harrenhal, por favor. Ya no más, ya destruyan ese lugar. De verdad, de 30 escenas que tuvimos en esta temporada, yo creo que 2, máximo 3 fueron interesantes. Y sí, fueron mucho más interesantes que cuando teníamos a Damon la temporada pasada dando vueltas, teniendo visiones. Horrible, definitivamente fue mucho mejor, pero ya basta. De verdad, ese lugar todo lo pudre. Eso sí, debo de mencionar que en comparación con el tema de Damon, pues acá se volvió más interesante, pero ese es el sentimiento en general que tengo con esta nueva temporada, que con respecto a su antecesora, que había dejado mucho que desear, pues sí, vaya que mejoró. Pero vamos a indagar más a profundidad en esta opinión. Bienvenidos a mi opinión, con algunos spoilers de la tercera temporada de La Casa del Dragón. Cinéfilos y cinéfilas, después del enorme prólogo que fue la segunda temporada de La Casa del Dragón, esta tercera ahora sí arranca con todas las piezas en su lugar y listas para atacar. El final de la segunda temporada había prácticamente dejado el tablero al límite de la sumisión y de la locura. Teníamos por un lado a Alicent pactando la ejecución de su propio hijo con Rhaenyra, al lado de los negros consolidando su poder con 3 nuevos dragones y el regreso de Daemon, de la maldita Harrenhal. La gran batalla, el gran enfrentamiento había quedado en pausa, pero esta temporada abre liberando toda esa tensión acumulada. El debut, desde que arranca, nos sumerge en el caos naval de la batalla del Gaznate, transformando la larga espera en un golpe trágico e inmediato con la muerte de Jaehaerys. Muere en guapo. Y sí, yo sé, a ver, que suena medio cruel y horrible decirlo, pero esa muerte, ese final del primer episodio, reavivó los corazones de muchos fanáticos. No porque quisiéramos específicamente que se muriera ese personaje, pero sí que comenzáramos a ver consecuencias que no tenían marcha atrás y cuya solución posiblemente sería mucho más terrible y catastrófica. Les quiero confesar que en cuanto arrancó la tercera temporada, vi los primeros 2 episodios. Pero después, por trabajo y cosas personales, le perdí el hilo como por 4 semanas, o sea, como por un mes. Afortunadamente, y no sé cómo, no me lo pregunten, me evité todos los spoilers, y eso que sí estoy en redes sociales, pero nunca vi ningún spoiler. Y ya hace un par de semanas pude sentarme, ver los episodios que tenía pendiente y, por supuesto, prepararme para la gran final. Les estoy contando esto no nada más para echar el chisme con ustedes, sino porque realmente considero que sí cambia el impacto que tienes con una serie, dependiendo de cómo la consumes. No es igual maratonearte una serie, verla en un fin de semana o bueno, en un día si eres bastante intenso e intensa, que verla esperando que se estrene semana tras semana o incluso año tras año o años tras años si es que estamos hablando de una nueva temporada. Por lo cual, el haber visto la serie de esa manera, como que los primeros 2 episodios semanales y luego todos de golpe y luego esperar un poquito para la final, a nivel personal fue una experiencia bastante gratificante. La disfruté mucho porque de alguna manera sentí que estaban pasando muchas cosas y que la trama casi siempre avanzaba, ya sea de forma interna o externa para los personajes. De hecho, la verdad es que me sorprendí bastante después de ver el penúltimo episodio, es decir, el 7º, el empezar a leer muchos comentarios en redes de que a las personas no les estaba gustando, que les parecía una serie simplemente aburrida. Y a ver, quizá, no sé, nunca lo sabremos. Esa también hubiera sido mi experiencia si hubiera estado esperando una semana y otra semana para continuar con la historia. No fue el caso y pues bueno, ya lo dije. Ahora, considerando el arranque de esta primera temporada, algo bien curioso es que a la mayoría de las personas les voló la cabeza el primer episodio, precisamente. Pero a nivel personal yo disfruté mucho más el segundo. Es verdad que el primero es una batalla enorme y tiene esa acción que todos estuvimos esperando sin resultado en la segunda temporada. Pero la tensión dramática del segundo episodio, las consecuencias jerárquicas y de poder me parecieron brutales porque finalmente estamos viendo a Rhaenyra más decidida entrando a King's Landing a retomar el trono. En ese momento la serie deja de ser promesas, ideas o planes y se concreta en acciones. El primer episodio desde una lógica más física y de espectáculo, pero ya en el segundo desde una estratégica y política.
De manera general podría decir que lo que más me gustó de esta tercera temporada es que aquello que podría traducirse como una gloria y un triunfo para Rhaenyra realmente termina sintiéndose como el inicio del fin. Tanto anhelo y tanto deseo por recuperar su trono para solamente sentirse sola y confundida una vez en él. Esta historia la lleva hacia sus adentros, a un conflicto terrible de muchas emociones entre en quién puedo confiar, cómo gobierno, ¿es esto lo que yo quería? ¿Qué haría mi padre? ¿Soy capaz de llenar este trono? Entre muchas otras cosas. Es decir, que lo que podría haberse percibido como una batalla ganada para este personaje se desplaza hacia una especie de pérdida de identidad, a un ¿quién soy yo ahora que estoy aquí? En ese sentido, sé que hay muchas personas a quienes no les gustó como que este tratamiento, entre comillas, pasivo, ingenuo y hasta lento que tiene Rhaenyra en la mayoría de los episodios. Y sí, si tomamos como referencia el espantoso tratamiento que le dieron a mi reina de los dragones, mi querida Daenerys, pues sí, puedo entender de dónde viene precisamente esa crítica. Pero la realidad es que no me parecen comparables, porque a mi Daenerys me la desvirtuaron e hicieron trizas un carácter y una personalidad que habían construido por años en una sola temporada. Mientras que lo que está atravesando el personaje de Rhaenyra es simplemente su arco, uno que a mí me parece bastante interesante. No lo veo yo como que sea tonta o como que sea incapaz de gobernar, sino como que es muy noble y quizá idealizaba ese lugar. O a ver, quizás sí podría haber sido precisamente lo que ella estaba imaginando o idealizando si las cosas hubieran sucedido de la forma correcta desde un inicio. Sin embargo, ella está queriendo jugar el juego con reglas que ya no existen. En este juego, ella no es la heredera original, no es aclamada por su gente, no tiene a todos como sus aliados. Y dentro de eso mismo, no cuenta con el apoyo y no cuenta con el respeto. En este juego tuvieron que suceder muchas traiciones, pérdidas de amigos cercanos, aliados e hijos para llegar a ese lugar. Y aún llegando, lo hace queriendo actuar con el fantasma de lo que ya no fue. Y es ese mismo fantasma al que vemos desaparecer, salir de su cuerpo en el final de la tercera temporada. Y esto, la verdad, yo no lo sabía, no he leído los libros y no he investigado porque realmente no quiero conocer el paradero de los personajes, a pesar de que sé que la serie ha cambiado cosas con respecto al libro. Aún así, como que me he mantenido al margen en mi ignorancia para, pues, según yo, disfrutar más de la serie. Pero todo indica a que más adelante veremos la transformación de Rhaenyra hacia Rhaenyra la Cruel. Y miren, pues sí, tal vez se va a hacer una maldita desgraciada, pero en su defensa, ella sí intentó hacer las cosas bien. Ella sí quería actuar desde un buen lugar. Ella sí quería ser una buena gobernante. Aunque, conociendo esa historia, mejor ni meto las manos al fuego por ella, porque no me quiero arrepentir, que se me haga la boca chicharrón. Ahora, cinéfilos, siendo muy honesta, sigo creyendo que ninguna de las 3 temporadas de La Casa del Dragón ha estado a la altura de Juego de Tronos. A excepción, por supuesto, de la última temporada deplorable de Juego de Tronos. Pensándolo un poco, siento que la gran diferencia entre este show y el show original radica en la vibración de su narrativa. Me explico. Mientras la serie original era un ecosistema vivo donde las batallas físicas, las intrigas políticas y las crisis emocionales colisionaban en un solo capítulo, provocando un efecto dominó, esta nueva serie de La Casa del Dragón llega a sentirse como fragmentada. Seguimos acá los hilos de Rhaenyra, Alicent, Helena, Ormond, Rhaena, Corlys, Aemon y Cole como si fueran historias paralelas en lugar de una red más unificada. Esto de pronto me provoca que el ritmo se vuelva más pesado y definitivamente no por una falta de eventos, sino porque el guión nos está paseando de un extremo del tablero al otro de una manera de pronto como que mecánica, moviendo piezas que sí están avanzando en líneas rectas, pero que rara vez logran retroalimentar la tensión de las demás en tiempo real. O bueno, para ponerlo como que un poquito más fácil, Juego de Tronos o Game of Thrones funcionaba como una banda de rock tocando en vivo. La batería, la guitarra y las voces es como que sonaban al mismo tiempo, al mismo ritmo y en la misma canción.
si el guitarrista le subía el volumen, toda la banda vibraba con él. En cambio, La Casa del Dragón se siente como una lista de reproducción en donde un minuto escuchas una balada triste con Alicent, al siguiente un tema de acción con Aemond y luego pasas a un podcast medio aburrido con Corlys. Todas las pistas están dentro del mismo álbum de La Casa del Dragón, pero ninguna sientes que esté tocando junta en el mismo escenario. Y a ver, sí hay un efecto dominó, lo que hacen por aquí termina repercutiendo por acá, pero de cierta manera no sé si ustedes también sienten que esta tela no se está moviendo al mismo tiempo. Igual están en desacuerdo, lo cual está genial. Si es el caso, déjenme saber por qué en los comentarios. Y otra cosa que también estaba platicando con una amiga que sí la vio completa, pero a ella le pareció muy aburrida, es que incluso teniendo La Casa del Dragón, estas escenas o secuencias de los personajes planificando o planeando, ¿no? Así ciertas estrategias malvadas o que van a acumular beneficios a su poder, no llegan a ser como que tan interesantes, tan ingeniosas, tan creativas o tan intelectuales como las que veíamos en Juego de Tronos. Como que la forma tan maquiavélica en la que pensaban estos personajes y en la que orquestaban ciertas cosas era de una locura, pero también de una agilidad mental impresionante. Y aquí como que los planes terminan siendo más básicos, entre comillas, por así decirlos, más desde el impulso que de la razón. Y no sé ustedes, pero por lo menos yo sí extraño como que tener esos planes complejos y sobre todo verlos ser ejecutados. Ahora, algo positivo de esta tercera temporada es que a diferencia de la anterior, aquí casi todas las tramas me parecían interesantes. Bueno, la de Criston Cole no tanto, y ni sufrí cuando se murió, si vengo siendo muy honesta con ustedes, pero de cierta forma nuclear puedo decir que cada una de las tramas cargaba con su buena densidad dramática. Mis favoritas definitivamente fueron todo lo que tiene que ver con Rhaenyra y Daemon. Por otro lado, la de Rhaena, con su dragón bien loco, bien rebelde. Todo eso me parecía súper interesante. Lo de Ormond Hightower y el hijo de Alicent Daeron también me parecía súper intrigante y creo que ahí sentía un poquito esa vibra de los planes que les estaba comentando que sí tenía más Juego de Tronos. Y también, a pesar de estar en Harrenhal, que esa cosa neta le mata el brillo a cualquier personaje que ponga un pie en ese lugar, aún así es tan bueno el personaje de Aegon, es tan bueno la actuación de este hombre que también decía, ok, vamos a ver. Ahora, por otro lado, las tramas que me parecían menos interesantes, pues ya dije, ¿no? La de Criston Cole, la de Corlys, porque en el primer episodio parecía que tenía un futuro prometedorcísimo, pero al final se fue debilitando. Ligera corrección, dije Aegon y es Aemond en Harrenhal, pero pues estas cosas pasan con estos personajes que todos se llaman Aemond, Aegon, Daemon, Rhaegon, Saemon. Una disculpa. Y entonces olvidé decir que también todo lo que sucedía con Aegon, ahora sí me pareció súper interesante y creo que fue como increchendo, ¿no? Como que era como, sí, ahí anda suelto viendo qué onda y iba subiendo más intriga y el final es súper explosivo. Pero el premio al personaje menos interesante se lo lleva Mysaria. Y es que después de que se besaran ella y Rhaenyra en la temporada anterior, yo dije, a la torre, esto se va a poner muy interesante. Va a ser como una suerte de triángulo, pero ni siquiera como que amoroso, sino poderoso. Un tema ahí, una lucha de egos y de poder bien buena, bien intensa. Pero no. Esa trama se despanchurró de una forma horrible y el personaje se volvió sumamente gris, apagado y aburrido. Y los dragones, digo, finalmente son parte esencial, es el corazón de esta serie supuestamente. ¿Qué onda con ellos? Justamente también vi varias quejas de personas diciendo que no había tantas batallas entre ellos, o por lo menos como lo estaban esperando, pero a nivel personal, para mí estuvo muy bien. Los dragones estuvieron involucrados ya fuera en la teoría o en la práctica, porque su mera presencia y la amenaza de su existencia funcionaba como arma de intimidación. Y a ver, ni hablar de cuando tocaba ponerlos en acción. Impresionante. Para mí, los dragones sí fueron unos muy buenos protagonistas en esta temporada. Tenemos varias escenas memorables entre muertes, peleas o cinturitas avanzando hacia su amo. Qué hermoso Caraxes. Aparte, cuando lo llama Daemon fue como... No sé cómo lo pronunció. Es que qué buena la actuación de ese hombre, ¿verdad? En general, las actuaciones en esta serie son muy buenas, pero había unos momentazos en que uno decía... ¡Wow! Y... sí,
Sí, lo voy a decir. Voy a decir algo que seguramente va a hacer enojar a algunas personas, pero ahí les va. La escena de Damon viendo sufrir a la gente después del ataque en el último episodio a Tumbleton logra capturar mejor, para mí, los horrores de la guerra que lo que vimos en la última película de La Odisea de Christopher Nolan. Básicamente están mostrando lo mismo, el sufrimiento de los inocentes por el ego y el hambre de poder de los poderosos. Y sí, la diferencia es que Odiseo estaba arrepentido, Damon quizás solo de una forma fugaz y efímera, pero de verdad me pareció una escena súper poderosa que por su brutalidad logró tener más impacto en mí. Y miren, la crítica de la Odisea ya tiene un buen rato, la pueden encontrar en el canal, pero precisamente una de las cosas que no me terminó de convencer esta película fue que le faltaba esa brutalidad, como que ser menos rosa y más directo con la maldad humana, cosa que sí vemos en esa escena. No me voy a clavar mucho en el diseño de producción, pero yo creo que en general la mayoría de nosotros podemos sentir que hay una diferencia bastante notable entre los valores de producción, es decir, cómo se veía la atmósfera en el set, la iluminación, la utilería, los vestuarios y demás, en Juego de Tronos y ahora en La Casa del Dragón. Sí, de pronto me saca de la experiencia el ver el set o el sentir que no están habitando este espacio real y bueno, pues sí como que me extrae un poco de esta ilusión de la historia fantástica. No está mal, la verdad es que en general se ve muy bien y los espacios son muy lindos, pero sí es menos impresionante en comparación con lo que veíamos en Game of Thrones. Eso sí, los dragones siento que se siguen viendo increíbles. Finalmente, puedo decir que me pareció una buena temporada. Tuvo una buena dosis de intensidad emocional, política y de acción, pero lo que me pareció por encima de todo esto, lo más interesante fue ver a los personajes mirándose al espejo y preguntándose qué quieren, pero sobre todo, ¿por qué? La idea del legado y del propósito como algo indeleble que corre en sus venas y de lo que no pueden escapar. Una profecía de fuego y sangre a la que no le puedes voltear la mirada. Lo que me gusta sentir de esta temporada es que aquí no estamos viendo una lucha por un trono de hierro, sino una batalla interna contra su propio destino. El hecho de que estos personajes comiencen a entender de cierta manera que están condenados a devorarse entre ellos porque su propia naturaleza se los exige. Para mí eso convierte a la serie en algo muy bello, muy interesante y también la convierte en una dolorosa tragedia sobre la fatalidad del poder. Para mí hubo un balance bastante interesante entre el exterior con las escenas de acción, batallas y demás, y las batallas emocionales que finalmente son las que tienen el peso más grande. Pero que la segunda temporada se habían enfocado demasiado en ellas y la cosa estaba así desbalanceada. Así que esta tercera temporada, la verdad es que la disfruté. Cinéfilos y cinéfilas, es momento de que me digan ustedes qué les pareció esta tercera temporada de La Casa del Dragón. Quiero creer, y espero que no jueguen con mis sentimientos, pero quiero creer que la cuarta va a ser la mejor de todas. Y no porque haya así de que cada episodio de acción, batalla, sino porque vamos a ver a los personajes transformarse de una manera súper interesante. Por lo menos ese es el deseo que habita en mi corazón. Pero por lo pronto, déjenme saber a ustedes qué les pareció esta tercera temporada en los comentarios. Los estaré leyendo y recuerden que si les gusta el cine, los análisis, entrevistas y mucho más en torno al cine y la televisión, no dejen de suscribirse a Fuera de Foco y dejar su bonito like en este video, que eso ayuda a que YouTube muestre más esto a la gente y también puedan formar parte de esta bellísima comunidad cinéfila. Muchas gracias por ver este video. ¿Vencer o morir? Pues no sé, ¿ustedes qué dicen? Muchas gracias, cinéfilos. Mi nombre es Gaby Mesa con Z y que me voy en un dragón, ¿no?